saludar al doctor Eirabedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Amigo, ¿Cómo está usted? un gusto de verlo. Igualmente. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, acá andamos. Hay dos niveles de ignorancia Sí. en la justicia. Está la en materia penal. Sí, sí. Está la ignorancia policial que genera el puterío policial. Ajá. Y está la ignorancia judicial que genera la cobardía judicial. Porque esta no trasciende nunca. Nunca se conoce. Sí. En el caso de la causa que se sigue contra todos los policías involucrados en la tragedia de Blas Correa, yo tuve oportunidad de intervenir en un tramo inicial como defensor de uno de los imputados, Claro. de un subcomisario imputado. Y allí planteé, en una de las oposiciones que fueron materia de impugnación, que no estaba preparado el policía adecuadamente porque no había recibido, a pesar del grado al que había llegado en su carrera policial, Claro. no había recibido las instrucciones, el estudio, la preparación, la idoneidad, el conocimiento, todo eso que conforma el patrimonio de funcionamiento de una fuerza tan importante como es la policial y que de la deficiencia de su actuación surgen las tragedias. Pero simultáneamente, acaba el segundo tema, cuando se resuelve ese planteo por parte de un juez de control, lo que resuelve ese juez de control, uno supone, algunos suponen, porque queda oculto, queda en la ignorancia, queda desplazado completamente de la difusión, hay una especie de silenciamiento, Sí, sí. diríamos, nadie sabe cuál es el efecto que ha tenido en ese juez de control. Veamos. Yo dije que el policía era un inidóneo, o sea, incompetente, ignorante, y me resultaba increíble que hubiese llegado a ese grado, Claro. a esa jerarquía. Y en esa actividad él había cumplido una tarea verdaderamente ineficaz. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias de su ineficacia? ¿Eso lo liberaba de responsabilidad o no lo liberaba de responsabilidad? Eso es otra cuestión. Lo cierto es que este fue el planteo que fue a parar al juez de control. Y el juez de control verdaderamente se hizo el boludo. ¿Por qué se hizo el boludo? Muy simple. No quiso dar a entender en la resolución si alguna vez trascendía, si alguna vez se conocía, si alguna vez se difundía, que efectivamente ese policía al menos, no digo todos, era ese particularmente, Claro, un incompetente y que había actuado de esa manera. Y debía reconocer, aquí está el tema, sí. la verdad oculta, que el título, debía reconocer el juez de control que efectivamente se encontraban frente a un sujeto incompetente, incapaz. Y eso había contribuido a generar daños en la tramitación de la historia policial, de investigación y judicial de resolución. Él podía haber dicho, el juez de control, esto efectivamente es como dice el defensor, aunque no tenga sus consecuencias. Pero cuando, recuerda usted, Sí. un jefe policial a raíz del episodio de Punilla, de La Falda, Sí. en el que se dio muerte a un muchacho que padecía de una enfermedad mental y los policías lo apresaron y actuaron con una extrema brutalidad y le dieron muerte,
el jefe policial que fue removido y que estaba a cargo de la preparación y del adiestramiento de los policías, que fue removido de su cargo, reveló, como si fuese algo verdaderamente ignorado y desconocido, para la opinión pública lo era, pero para la fuerza no lo era, dijo que no tenían la preparación adecuada esos policías y consecuentemente habían actuado con esa torpeza extrema como consecuencia de esa falta de preparación. Es decir, remitían a la cuestión de que la preparación de los policías en los cursos de estudio, en la escuela, etcétera, no reciben el adiestramiento adecuado. No conocen las reglamentaciones, no conocen los estatutos, no conocen los códigos, no conocen sus responsabilidades, no conocen sus deberes, no conocen incluso sus derechos, Claro, porque también tienen derechos. derechos, claro. Lo removieron y hubo un gran escándalo. Y dijeron, esto es consecuencia de la muerte de ese muchacho, de Punilla, como consecuencia de que los que actuaron de esa manera, porque aquí está la raíz de la cuestión. No tienen la preparación adecuada. Pero en este otro caso, que es el que está ahora, no se olvide que ese jefe fue removido, Sí. pasado a retiro. Sí. Ahora, el juez de control, al que se le hace conocer que el policía no está preparado y no lo consigna en su resolución o lo examina de una manera superficial, pasando prácticamente por encima de lo que dice el impugnante, que es el defensor que le está diciendo, ojo, este tipo no sabe actuar. Y como consecuencia de que no sabe actuar, ha hecho esta cantidad de macana. Lo del policía le trae consecuencias, pero lo del juez de control no le trae ninguna. Ninguna. Porque se silencia. Esa es la verdad oculta. ¿Cuántos jueces de control? Los jueces de control la gente no sabe lo que son, Sí. pero son los que resuelven si la actuación de los fiscales de instrucción se ha ajustado a la ley, si se han respetado las garantías constitucionales, etcétera. O sea, un control sobre los fiscales. Un control no solamente sobre los fiscales, hacer prevalecer los mandatos constitucionales, las reglas a las que se deben ajustar, si se han respetado las garantías que tienen los acusados y si esos fiscales no se han excedido en sus atribuciones. Todo eso forma parte de las actividades que debe cumplir ese juez de control, que debe tener en mira las garantías y los derechos y deberes que están establecidos en las reglamentaciones, en las leyes, en la Constitución. Pero lo que ese juez de control dice o se resuelve, no se conoce. Entonces, él tiene la conciencia segura de que lo que resuelva no se va a conocer, salvo por los interesados. Y los interesados no los pueden difundir. En cambio, con el hecho de Punilla, que tuvo una repercusión enorme porque hubo un jefe policial que denunció públicamente que los policías no estaban preparados, que no recibían la adecuada idoneidad en su desempeño. Trajo como consecuencia que los removieran y que los policías causaran un daño tremendo que fue la muerte de una persona y que estén sometidos a un proceso. Y ahora una fiscal, la que intervenía en esa historia, también está, por lo menos, acusada de haber actuado de una manera arbitraria y de una manera inconsulta y que le puede traer consecuencias. Conclusión, la verdad oculta, lo que resuelven los jueces de control, lo saben solamente los abogados que están en la causa. Fuera de los abogados que están en la causa no lo sabe nadie, salvo que más adelante alguien haga un mérito y transmita lo que ha pasado en la
sustanciación de esa causa. Claro. Pero de lo contrario nadie se entera. No tiene obligación de No, comunicarse. es que no tiene no solamente obligación, sino que lo que él resuelve prácticamente queda en el secreto porque están en esa primera etapa del proceso en el que todo virtualmente es de conocimiento únicamente de las partes, y no para transmitirlo a la opinión pública. Claro. Salvo que un periodista Se más entere. avesado, más inteligente, más preparado, lo tome y lo revele, lo difunda y genere. Primero, con el jefe policial se generó el puterío policial, Sí. pero con el otro se puede generar también la verdad oculta de la actuación de los miembros de la justicia que no trasciende, que no se difunde. Es muy difícil que la gente tome conciencia de la gravedad enorme de lo que estoy señalando en este momento. Ya se le había dicho, para terminar, a este juez de control, no recuerdo el nombre, era un subrogante, un sustituto. Sí. Todavía no estaba consolidado en la función con la designación definitiva. Nadie se enteró que alguien, un defensor, le había planteado que todo esto se había originado a partir de la intervención indebida, inadecuada, ineficaz de este policía, pero como consecuencia de que el policía no sabía nada de nada. Claro. Y no se alcanzaba a entender cómo mierda había llegado a ser subcomisario. Claro. Como muchos otros que han prosperado, han ascendido y han tenido finalmente puestos de enorme jerarquía y de enorme responsabilidad. A esto le trae consecuencias, pero a ese juez de control no le trae ninguna. No dice nada del tipo. Se quedó callado. No se hizo eco, no le dio la importancia, la relevancia que tenía, porque él podía haber difundido su resolución y haber dicho, ojo, estamos en presencia de gente que puede causar mucho daño a la sociedad, tanto daño como la muerte de este inocente o de otros inocentes que también pueden ser víctimas de un mal procedimiento policial. Entonces, estamos frente a un cuadro de extrema gravedad cuando hay, como lo hay acá, silenciamiento y ocultamiento. No vamos a terminar nunca de entender todos los vericuetos que tiene la justicia, He ¿no? tratado de simplificarlo pero quedó lo claro. que más he podido. Quedó claro. Porque es muy complejo. Sí. Es muy complejo. Pero trae consecuencias verdaderamente gravísimas, nefastas. Porque estas personas están respaldadas por un aparato que le brinda una cobertura total. Si no se difunde, Nadie sabe. caso por caso, yo tendría que venir cada jueves aquí y decir, miren, en tal caso hizo esto el juez de control, omitió, incumplió, que lo hacen habitualmente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable.